que se presenta en el 6 a 10% en mujeres jóvenes en edad reproductiva. No se olviden que los síntomas más importantes son dolor pélvico crónico, la dismenorrea, dispareunia, infertilidad y en algunos casos disuria, disquesia. Estábamos en la parte de tratamiento y habíamos visto que inicialmente por el dolor pélvico crónico, la dismenorrea y otras manifestaciones se hacía con antiinflamatorios no esteroideos. Luego se utilizaban los anticonceptivos en forma de pastillas, en forma de parches o de anillos, y también habíamos hablado de las progestinas a altas dosis. Y habíamos mencionado que las progestinas son tan eficaces como la hormona liberadora de gonadotropinas y con un costo mucho más bajo y menores efectos colaterales. Ahora vamos a hablar del danazol. Es un derivado de la testosterona. Por tanto, puede provocar hirsutismo, acné, aumento de peso y sobre todo una voz gruesa permanente. No se olviden que las mujeres, gracias a la acción de los estrógenos, tienen una voz delgada totalmente diferente al de los hombres. Entonces, el danazol, que es derivado de la testosterona, puede provocar una voz gruesa permanente. La dosis diaria era de 400 a 800 microgramos vía oral día. Pero debido a estos efectos colaterales y sobre todo a que existen nuevos fármacos para la terapia, prácticamente ha sido reemplazado. Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas. Cuando utilizamos los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, cuando no hay una respuesta adecuada al tratamiento médico para el dolor, con antiinflamatorios no esteroideos y con los anticonceptivos combinados. Dijimos que tienen la misma eficacia que las progestinas a altas dosis. Entre los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas están el Lupron Depot, que es el acetato de leuprolide a una dosis de 3.75 miligramos intramuscular
cada mes y se puede emplear por 6 meses. Pero, si se añade una terapia de respaldo al acetato de euprolide, se puede emplear este tratamiento por 12 meses como máximo. Actualmente también existe acetato de euprolide de 11.25 miligramos, o sea, una aplicación intramuscular cada 3 meses. Otro agonista es el nafaredin acetato, que viene en spray intranasal 200 microgramos cada 12 horas. Otro agonista es el goserelin acetato, 3.6 miligramos subcutáneo cada mes por 6 meses. También se puede ampliar este tratamiento hasta los 12 meses con una terapia de respaldo. Entre los efectos colaterales es que provoca bochornos u oleadas de calor, sequedad vaginal y disminución de la densidad mineral ósea. Todos los síntomas de la menopausia. Regímenes de respaldo. En este caso, como los efectos colaterales son muy acentuados, solo deben emplearse por 6 meses. Pero si damos una terapia de respaldo, se puede ampliar el tratamiento hasta los 12 meses con mayor beneficio en el control de los síntomas de la endometriosis y además evitar su propagación y en algunos casos provocar atrofia de los implantes endometriósicos. ¿Cuál es el objetivo de estos regímenes de respaldo o terapéutica de respaldo? 1. Disminuir las consecuencias de este estado hipoestrogénico que produce los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas y, por tanto, evitar las manifestaciones del síndrome climatérico. Entre los beneficios es que evita la sequedad vaginal, evita los bochornos y evita la disminución, o por lo menos reduce la disminución de la densidad mineral ósea. En estos casos, el tratamiento de 6 meses con agonistas disminuye en un 3% la densidad mineral ósea y cuando se emplean por 12 meses disminuye un 6%. Pero cuando se emplean estos regímenes de respaldo, la disminución es muchísimo menor. Entonces, al acetato de euprolide podemos añadir el acetato de norepinefrina a una dosis de 5 miligramos vía oral día. Y se añade desde
la primera aplicación de los agonistas. Lógicamente tiene efectos colaterales. El acetato de norepinefrina, por ejemplo, aumento de peso, cambios de humor, distensión abdominal, que lógicamente son efectos colaterales mucho menores que cuando solo se aplica los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas. El otro régimen de terapia son progestinas más progestágeno. En este caso, al acetato de leuprolide se añade 0.625 miligramos de estrógenos conjugados vía oral más 5 miligramos de acetato de medroxiprogesterona vía oral. Con esta terapia de respaldo se puede administrar agonistas hasta por 12 meses. Y los efectos colaterales son mínimos porque los estrógenos que se administran son en cantidades mínimas que evitan que nuevamente esté proliferando el tejido de los implantes endometriósicos fuera del útero. ¿Cómo actúan los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas? Inicialmente estimulan la hipófisis y la hipófisis empieza a liberar cada vez mayor concentración de FSH y LH, las dos gonadotropinas. Pero después prácticamente vacía la hipófisis de las gonadotropinas y se produce una falta de estímulo a los ovarios, por tanto va a provocar amenorrea y manifestaciones de hipoestrogenismo, como es en el caso de la menopausia. Repito, los agonistas inicialmente estimulan mucho más al ovario a través de la hipófisis, pero luego la hipófisis queda sin FSH y LH y de esta manera ya no puede estimular al ovario y el ovario ya no produce estrógenos. Investigación, tratamientos en el futuro. Como es esta una patología muy ginecológica bastante especial que se presenta en mujeres jóvenes en edad reproductiva y que se acompaña de infertilidad, actualmente hay investigaciones muy importantes para ver el resultado de otros fármacos. Entre estos están los inhibidores de la aromatasa, que son el letrozole, el anastrozole, antagonistas de la progesterona, como son el caso de la mifepristona y el ulipristal. También los moduladores de citoquinas, como los bloqueadores de las interleuquinas 1. Finalmente está el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico tiene indicaciones específicas, sobre todo cuando el tratamiento médico no ha podido controlar el dolor presente en estas pacientes. Y además, cuando la endometriosis es la causa de la infertilidad. Existen técnicas conservadoras y técnicas definitivas.
Entre las técnicas conservadoras están la laparoscopía, que permite efectuar adherenciolisis, o sea, destruir o liberar las adherencias que son muy frecuentes en este cuadro y que podrían ser inclusive causa de infertilidad. También la fulguración o excisión de los implantes endometriales. Mediante laparoscópico se hace una electrofulguración para inactivar todo el tejido endometriósico que está en la cavidad pélvica. También la laparoscopía permite la resección de los endometriomas, que son tumores quísticos con un contenido achocolatado, y permite inclusive hacer exéresis de la pared quística, o sea, extirpar todo el endometrioma. Otra de las funciones es restablecer la arquitectura normal de la cavidad pélvica y principalmente de los órganos genitales. Y como consecuencia de todo esto, mejorar la fertilidad. Y definitiva es la histerectomía más salpingo-oferectomía bilateral. Este es el último recurso que queda. Fíjense, generalmente son mujeres jóvenes y que inclusive son infértiles, sin hijos, pero a veces el dolor es tan importante que que en última instancia se recurre a este procedimiento. Se puede hacer cuando se hace solo histerectomía y se dejan ambos ovarios. La recurrencia de la sintomatología y del cuadro clínico es de un 60%. En cambio, cuando se efectúa una histerectomía total más salpingo-oferectomía bilateral, en este caso haciendo una castración quirúrgica más, pues la recurrencia de los síntomas es apenas de un 10%. Y en esta situación o condición de una histerectomía más salpingo-oferectomía, inmediatamente debemos administrar terapia de reemplazo hormonal, suficiente con administrar estrógenos para evitar todos los síntomas del climaterio o de la menopausia. Evitar el deterioro de la salud, la disminución de la densidad mineral ósea, los bochornos, los síntomas psíquicos, la sequedad vaginal y todo eso. Entonces, con la terapia de reemplazo estrogénico que es necesario implementar, vamos a mejorar toda la sintomatología de estas pacientes y vamos a evitar la proliferación de la endometriosis. Lógicamente es un procedimiento bastante agresivo, pero en algunas ocasiones es el último recurso. Muy bien. Recuerden que estamos viendo todo lo que es la patología benigna. Hemos empezado por la vulva, vestíbulo, vagina, patología benigna de cervix, patología benigna de cuerpo uterino, y ahora vamos a ver patología benigna de ovario.
quistes ováricos. Si ustedes recuerdan, los ovarios son dos órganos pequeños en forma de huevo, como huevitos de codorniz, que son fundamentales en una mujer. Porque los ovarios, por una parte, son órganos, glándulas endócrinas, producen las hormonas. Y por otra parte, simultáneamente a la producción de las hormonas, se efectúa el desarrollo de los folículos y dentro de los folículos la maduración de los ovocitos. Por tanto, el ovario, al producir las hormonas estrógeno-progesterona, permite la menstruación y con el desarrollo folicular y la maduración de los ovocitos permite la ovulación y en última instancia la fecundación y embarazo. Aunque son dos órganos glandulares pequeños, los ovarios tienen un gran potencial para dar origen a una gran cantidad de tumores y una gran diversidad de tumores. Esto debido a que es muy compleja su formación citológica e histológica. Por otra parte, su desarrollo embriológico también es muy complejo del ovario. Y finalmente, el ovario también es una glándula endocrina que produce hormonas. En una mujer en edad reproductiva, el 75% de los quistes son funcionales en una mujer en edad reproductiva. Y un 25% son neoplasias no funcionales. La palabra tumor significa también tumefacción, hinchazón y también significa neoplasia, o sea, formación de un nuevo tejido. En este caso vamos a utilizar como sinónimo de neoplasia. Por otra parte, los tumores pueden ser benignos o malignos. Cuando es maligno, pues corresponde a cáncer. Y por otra parte, por su consistencia, pueden ser sólidos, o sea, duros, o pueden ser quísticos, o sea, con contenido líquido o semilíquido. Entonces, ahora vamos a ver los quistes de ovario. Tipos de quistes. Habíamos mencionado que los tumores quísticos son blandos, con contenido líquido o semilíquido. Y pueden ser los quistes funcionales y por otra parte pueden ser crecimientos neoplásicos. En otras palabras, verdaderos tumores. Los quistes neoplásicos se producen como pérdida o salto
de una etapa en la función ovárica. Se pierde una etapa o se salta una etapa en la función ovárica. Entre los quistes funcionales están el quiste folicular y el cuerpo lúteo quístico. El quiste folicular es muy frecuente. Para ser considerado quiste folicular, primero debe tener un diámetro mayor a 30 milímetros. Es un quiste simple, de paredes muy delgadas, con contenido líquido. Y se debe básicamente a la falta de ruptura folicular. Por tanto, se presenta en la primera mitad del ciclo menstrual. Repito, el quiste folicular es muy frecuente, se caracteriza por tener paredes muy delgadas, tiene contenido líquido, superficie regular y que debe tener un diámetro mayor a 30 milímetros. Y se debe fundamentalmente a la falta de ruptura folicular. Estos quistes foliculares pueden alterar el patrón menstrual, o sea, acompañarse de irregularidad menstrual, solo cuando tienen un diámetro mayor a 8 centímetros existe el riesgo de una torsión o ruptura del quiste folicular, muchas veces provocando un cuadro agudo, un cuadro abdominal agudo. Normalmente remiten o desaparecen en forma espontánea en 2 a 3 meses sin ningún tratamiento. Y ahora quiero dejar bien claro, las pastillas anticonceptivas no sirven para el tratamiento de los quistes foliculares ya presentes o establecidos. Si existe un quiste folicular, no tiene ningún sentido dar pastillas anticonceptivas. Pero sí es cierto, las pastillas anticonceptivas pueden prevenir el desarrollo de quistes. Esa es otra cosa. Pueden prevenir, pero no hacer tratamiento ya para quistes establecidos. Como dijimos, la gran mayoría remite espontáneamente, por lo que es bueno hacer una ecografía de control en 2 a 3 meses. El cuerpo lúteo quístico es otro quiste funcional. En este caso,
se debe a la falta de secreción espontánea que debe sufrir el cuerpo lúteo aproximadamente 14 días después de la ovulación. Genéticamente está programado para funcionar 12 a 14 días. Si no hay embarazo, pues deja de funcionar y debe desaparecer el cuerpo lúteo. En estos casos, por algún motivo, continúa funcionando el cuerpo lúteo y cada vez se va llenando de contenido líquido, pero mucho más denso que en el quiste folicular. En condiciones normales, el cuerpo lúteo puede llegar a tener hasta una dimensión de 30 milímetros. El cuerpo lúteo se forma después de la ovulación, ¿no es cierto? Entonces, cuando es un cuerpo lúteo quístico, generalmente llega a tener dimensiones entre 5 a 12 centímetros. Tiene un contenido más denso. Ocasionalmente puede sufrir torsión de su pedículo, puede ocurrir una ruptura del quiste y producirse un quiste hemorrágico o un goteo del contenido quístico y provocar datos de irritación peritoneal, un dolor abdominal y en algunas ocasiones con un rebote positivo. Raras veces ocurre esto, pero puede ser causa. El otro 25% dijimos que son verdaderas neoplasias, no son funcionales. Entre las características están que tienen un contenido más denso, paredes más gruesas, pueden tener septos en su interior, o sea, ser tabicados, tener papilas o excrescencias en su superficie, pueden ser bilaterales y puede haber líquido libre en cavidad pélvica. Lógicamente hay que hacer diagnóstico diferencial por ejemplo, con divertículos hacer diagnóstico diferencial con tumoraciones uterinas, por ejemplo, miomas, embarazos, con embarazo ectópico. Y vamos a ver las neoplasias ováricas benignas. Entre las neoplasias ováricas benignas están fundamentalmente el teratoma benigno o quiste dermoide.
están las neoplasias ováricas malignas, en este caso los cánceres. Y también pueden existir masas de otros órganos pélvicos, vejiga, recto, útero, tubas, etc. Es bueno recordar que en la formación del ovario participan las células germinales, las que van a dar origen posteriormente a los ovocitos, y estas células germinales inicialmente aparecen en el saco vitelino, o sea, un rudimento extraembrionario y que va a migrar a las futuras gónadas o llamados ovarios. También están las células del cordón sexual y estroma. Son los que van a producir los folículos, las células de la teca, que van a producir los andrógenos, y las células de la granulosa, que van a producir los estrógenos. Y finalmente están el epitelio germinal. Ustedes saben que el ovario es el único órgano intrapélvico o abdominal. Perdón, un minuto. Sí, buenas noches. ¿Hola? Sí. Ya, entonces, por favor, sí, prográmela para una cirugía para las 9:15, por favor, ¿ya? Llamen a sí, dile a, ¿qué se llama? A la chiquita, 9, que programe para las 9:15. Llame a anestesiólogo todo donde está. Listo, gracias. Mil disculpas, entonces. Les decía que la parte más exterior de los ovarios está revestido por las células germinales. Las células germinales provienen del epitelio que recubre la cavidad celómica. Y de ahí migran hacia el ovario para recubrir los ovarios. Y estas células germinales, que es un epitelio, actúan como una serosa. Por tanto, si ustedes ven, en la formación del ovario es muy complejo y células que se originan en diferentes tejidos. Diagnóstico. En general, la mayor parte de estos tumores benignos ováricos, sobre todo quísticos, son asintomáticos y son hallazgos incidentales cuando por otro motivo se solicita una ecografía o se realiza el tacto vaginal bimanual. En otros casos pueden provocar dolor abdominal inferior, o sea, en la cavidad pélvica. Y
generalmente es un dolor de tipo sordo, progresivo, crónico. Entonces, este dolor abdominal puede ser crónico o puede ser agudo. Crónico, como les decía, es un dolor de tipo sordo, permanente, ligeramente progresivo en su intensidad. En cambio, el agudo, como su nombre dice, es un dolor de aparición casi súbita y generalmente se produce cuando existe torsión del pedículo, ruptura del quiste o un goteo del contenido quístico dentro de la cavidad pélvica. Y lógicamente en estos casos el dolor es muy intenso y se presenta un cuadro de abdomen agudo. Por otra parte, provocan cambios en el ciclo menstrual. Sobre todo, el cuerpo lúteo quístico va a ocasionar atrasos menstruales. Entonces, pues se van a presentar atrasos menstruales y va a alterar el patrón menstrual. Bueno, les pido mil disculpas, tengo una cirugía de emergencia. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor, puede hacerla en este momento. Creo que no, doctor. Bueno, entonces, muchas gracias por su paciencia, que tengan un buen descanso, aprovechen el feriado y el día jueves continuamos con el tema. ¿Está bien? Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Doc. Cuídese. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.